Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les queremos extender a todos una cordial bienvenida a este programa, La Voz del Espíritu de Profecía, en esta mañana de sábado. Como siempre, gracias al Señor porque nos ha permitido poder iniciar este programa y nos ha permitido también haber pasado una noche con bendición, con su cuidado y durante la semana, pero sobre todo esto, gracias al Señor porque nos ha permitido casi estar terminando un año. Sin duda alguna, sus bendiciones han sido abundantes sobre cada uno de nosotros. Probablemente hemos pasado por situaciones difíciles. Tal vez algunos han quedado en el camino, pero con la esperanza en Cristo Jesús. Así que estamos llenos de gratitud con el Señor y estamos también dispuestos a expresar esa gratitud y a ponernos en sus manos, seguir poniéndonos en sus manos para que podamos seguir nuestro recorrido hacia la Canaán celestial, como hemos estado estudiando durante este trimestre en las lecciones de escuela sabática. Así que sean todos cordialmente bienvenidos, que todos puedan disfrutar de este maravilloso sábado que el Señor nos da. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a ir al Señor en oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por el privilegio de invocar tu nombre, por permitirnos, Señor, estar viviendo en este santo sábado y también, querido Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta mañana. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo, bendice a tu iglesia, bendice a todos aquellos, Señor, que no son de nuestra iglesia, Señor, que pertenecen a otro credo religioso, pero que también, Señor, deben conocer la verdad. Permite que estos videos, que estos mensajes puedan llegar hasta sus corazones de aquellos que lo necesitan, Señor, y que puedan ser de gran bendición. Lo rogamos con el perdón de nuestros pecados. No somos dignos ni lo merecemos, pero en el nombre de Jesucristo vamos a ti, Señor, y te damos gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues estamos leyendo, recuerden, el capítulo 7, estamos del conflicto de los siglos, del libro El conflicto de los siglos, en la encrucijada de los caminos. Estamos viendo la obra, o estamos comenzando a ver la obra de Martín Lutero, tremendo hombre del Señor, de Dios, que el Señor utilizó para que pudiera continuar con la reforma protestante. De hecho, Martín Lutero fue el que más aportó respecto a la reforma protestante. Entonces, gracias al Señor por la obra de este hombre, que sin duda alguna fue una gran bendición para su iglesia, ha sido una gran bendición para su iglesia porque vino a traer la Escritura, vino a predicar la Escritura, vino a alumbrar al mundo de ese tiempo, especialmente en su entorno alemán, para que la luz del evangelio, la luz de la verdad, la verdadera luz de la palabra de Dios pudiera brillar en torno a cada ser humano que se encontraba a su alrededor. Vamos a continuar con la lectura. Recuerden que Martín Lutero ya se había ganado el desprecio del sistema papal, entonces trataban de enjuiciarlo, trataban de llevarlo a la hoguera, trataban de desaparecerlo, de quitarlo de en medio, porque estaba siendo un problema para los intereses del sistema papal. En la subsiguiente entrevista, Lutero presentó una clara, concisa y rotunda exposición de sus opiniones, bien apoyada con muchas citas bíblicas. La base siempre de Martín Lutero fue la Escritura. Este escrito, después de haberlo leído en alta voz, lo puso en manos del cardenal, quien lo arrojó desdeñosamente a un lado. Note bien la reacción del sistema papal cuando no tiene argumentos, cuando no tiene la forma de debatir con la Biblia. Entonces usan la violencia, como hemos venido diciendo, la agresión. Lo lanzó desdeñosamente, lo arrojó a un lado, declarando que era una mezcla de palabras tontas y de citas desatinadas. Bueno, eso es lo que él estaba diciendo. Sin embargo, conocemos la
la profundidad, la inteligencia, la capacidad de Martín Lutero, pero obviamente eran solamente a patadas de ahogado, porque no podía refutar lo que Martín Lutero estaba diciendo. Lutero se levantó con toda dignidad y atacó al orgulloso prelado en su mismo terreno, el de las tradiciones y enseñanzas de la iglesia, refutando completamente todas sus aseveraciones. Claro que Martín Lutero tenía toda la capacidad de hacerlo, tenía todo el soporte, porque él se basaba en la Biblia y solo la Biblia. Cuando vio el prelado que aquellos razonamientos de Lutero eran incontrovertibles, note bien, perdió el dominio sobre sí mismo y en un arrebato de ira exclamó: retráctate, que si no lo haces, te envío a Roma para que comparezcas ante los jueces encargados de examinar tu caso. Te excomulgo a ti, a todos tus secuaces y a todos los que te son o fueron favorables, y los expulso de la iglesia. Note bien la reacción. Y en tono soberbio y airado dijo al fin: retráctate o no vuelvas. Ahí sí que se salió de sus casillas. Entonces la actitud típica, la actitud tradicional del sistema papal, la violencia, el insulto, el desprecio. El reformador se retiró luego junto con sus amigos, demostrando así a las claras que no debía esperarse una retractación de su parte. Es decir, Martín Lutero nunca se iba a retractar, pero esto no era lo que el cardenal se había propuesto. Se había lisonjeado de que por la violencia obligaría a Lutero a someterse. Él, al quedarse solo con sus partidarios, miró de uno a otro, desconsolado por el inesperado fracaso de sus planes. Claro que iban a fracasar, por supuesto, no teniendo los argumentos para poder acorralar y poder atacar a Martín Lutero. Obvio, no podía entonces esperar otra cosa más que su fracaso. Esta vez los esfuerzos de Lutero no quedaron sin buenos resultados. El vasto concurso reunido allí pudo comparar a ambos hombres y juzgar por sí mismos. Note bien el espíritu que habían manifestado. Claro, había una tremenda diferencia entre Martín Lutero y ese prelado, porque Martín Lutero era dirigido por Dios y el prelado era dirigido por Satanás, así como la fuerza y la veracidad de sus acertos. Cuán grande era el contraste. El reformador, sencillo, humano, humilde, firme, se apoyaba en la fuerza de Dios, teniendo de su parte la verdad, note bien, sobre todo, mientras que el representante del Papa, dándose importancia, intolerante, hinchado de orgullo, falto de juicio, no tenía un solo argumento de las Escrituras y solo gritaba con impaciencia: si no te retractas, serás despachado a Roma para que te castiguen. Ahí está lo característico del sistema papal, la violencia. No obstante tener Lutero un salvoconducto, los romanistas intentaban apresarle. Ya eso ya lo hemos comentado bastante. No era garantía tener un documento donde se le garantizaba su seguridad y su libertad, porque ya en el pasado, por ejemplo con Jerónimo, ya se había visto que el gobernante había violado ese documento. Sus amigos insistieron en que, como ya era inútil su presencia allí, debía volver a Wittenberg sin demora y que era menester ocultar sus propósitos con el mayor sigilo. Conforme con esto, salió de Augsburgo antes del alba a caballo y acompañado solamente de un guía que le proporcionara el magistrado. Con todo cuidado cruzó las desiertas y obscuras calles de la ciudad. Enemigos vigilantes y crueles complotaban su muerte. Lograría burlar las redes que le tendían. Momentos de ansiedad y de solemne oración eran aquellos. Llegó a una pequeña puerta practicada en el muro de la ciudad.
le fue abierta y pasó con su guía sin impedimento alguno. Viéndose ya asegurado fuera de la ciudad, los fugitivos apresuraron su ida y antes que el legado se enterara de la partida de Lutero, ya se hallaba fuera del alcance de sus, permítanme un segundo, de sus perseguidores. Satanás y sus emisarios habían sido derrotados. El hombre a quien pensaban tener en su poder, se les había escapado como un pájaro de la red del cazador. Así que Martín Lutero ya estaba seguro, ya había dejado una tremenda lección y un tremendo golpe al sistema papal. Al saber que Lutero se había ido, el legado quedó anonadado por la sorpresa y el furor. Había pensado recibir grandes honores por su sabiduría y aplomo al tratar con el perturbador de la iglesia, y ahora quedaban frustradas sus esperanzas. Claro que sí. Expresó su enojo en una carta que dirigió a Federico, elector de Sajonia, para quejarse amargamente de Lutero y exigir que Federico enviase a Roma al reformador o que le desterrase de Sajonia. No tenía otros recursos y sin embargo seguía dando manotazos de ahogado. En su defensa había pedido Lutero que el legado o el papa le demostrara sus errores, note bien, con las escrituras, y se había comprometido solemnemente a renunciar a sus doctrinas si le probaban que estaban en contradicción con la palabra de Dios. También había expresado su gratitud al Señor por haberle tenido por digno de sufrir por tan sagrada causa. El elector tenía escasos conocimientos de las doctrinas reformadas, pero le impresionaban profundamente el candor y la fuerza y la claridad de las palabras de Lutero, y Federico resolvió protegerle mientras no le demostrasen que el reformador estaba en error. Contestando las peticiones del prelado, dijo: en vista de que el doctor Martín Lutero compareció a vuestra presencia en Habsburgo, debéis estar satisfecho. No esperábamos que, sin haberlo convenido, pretendieseis obligarlo a retractarse. Así es, claro, él todavía se estaba apegando a lo justo y a lo derecho. Ninguno de los sabios que se hallaba en nuestros principados nos ha dicho de la doctrina de Martín, que la doctrina de Martín fuese impía, anticristiana y herética. Y el príncipe rehusó enviar a Lutero a Roma y arrojarle de sus estados. Así que no le habían comprobado absolutamente nada a Martín Lutero ni a las autoridades de lo que ellos le imputaban a Martín Lutero. Así que él seguía siendo protegido por las autoridades. El elector notaba un decaimiento general en el estado moral de la sociedad. Se necesitaba una gran obra de reforma. Las disposiciones tan complicadas y costosas requeridas para refrenar y castigar a los delitos estarían de más si los hombres reconocieran y acataran los mandatos de Dios y los dictados de una conciencia iluminada. Vio que los trabajos de Lutero, note bien, tendían a este fin y se regocijó secretamente de que una influencia mejor se hiciese sentir en la iglesia. Note bien, ya en la sociedad, debido al estancamiento y a la corrupción y a las falsas enseñanzas que el sistema papal estaba enseñando, la misma sociedad ya estaba corrompida, y a esta autoridad le preocupaba esta situación, pero le alegraba el corazón y percibía una luz de esperanza con la actitud, con la conducta y con el mensaje de Martín Lutero, porque él pensaba y decía para sí: creo que esto va a mejorar y va a ser de bendición no solamente para la iglesia, sino también para la sociedad. Vio asimismo que como profesor de la universidad, Lutero tenía mucho éxito. Solo habían
solo había transcurrido un año desde que el reformador fijara sus tesis en la iglesia del Castillo y ya se notaba una disminución muy grande en el número de peregrinos que concurrían allí a la fiesta de todos los santos. Roma estaba perdiendo adoradores y ofrendas, pero al mismo tiempo había otros que se encaminaban a Wittenberg y no como peregrinos que iban a adorar reliquias, sino como estudiantes que invadían las escuelas para instruirse. Note bien, recuerden que los jóvenes estaban desertando de las universidades y sin embargo el movimiento de Lutero, las enseñanzas de Lutero, las consecuencias que trajo el haber clavado esas 95 tesis, entonces estaba reviviendo el ánimo social, estudiantil y espiritual, no solamente en el sentido feligrés, en el sentido espiritual, sino también en la juventud que ahora estaba preocupada por prepararse. Los escritos de Lutero habían despertado en todas partes nuevo interés por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y no solo de todas las partes de Alemania, sino que hasta de otros países acudían estudiantes a las aulas de la universidad. Había jóvenes que al ver a Wittenberg por primera vez levantaban sus manos al cielo y alababan a Dios porque hacía brillar aquella ciudad como en otros tiempos en Sion la luz de la verdad y la enviaba hasta los países más remotos. Note bien la tremenda influencia entonces de Martín Lutero. Se sentían contentos estos jóvenes al estar ante Martín Lutero, al estar ante aquel que estaba alumbrándoles con la luz de la palabra. Lutero no estaba aún convertido del todo de los errores del romanismo, pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Leo escribió los decretos de los pontífices y no sé si el Papa es el mismo anticristo o su apóstol, de tal manera está Cristo desfigurado y crucificado en ellos. Note bien la comparación que hacía Martín Lutero, la perspectiva, la vislumbre que tenía él, el concepto que tenía él del sistema papal. A pesar de esto, Lutero seguía sosteniendo la iglesia romana y no había pensado en separarse de la comunión de ella. Todavía Martín Lutero creía y pensaba que los males, la situación que estaba embargando en esos momentos al sistema papal, se podía arreglar. Así que él todavía seguía siendo parte de la iglesia, del sistema papal, de la iglesia católica. Los escritos del reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se inició en Suiza y Holanda. Llegaron ejemplares de sus escritos a Francia y España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida. La verdad se dio a conocer en Bélgica e Italia. Miles de creyentes despertaban de su mortal letargo y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe. Así que estas enseñanzas, este movimiento de Martín Lutero se fue difundiendo, se fue extendiendo a otras partes del mundo. Roma se exasperaba más y más con los ataques de Lutero y entre los más encarnizados enemigos de y aún de entre los doctores de las universidades católicas, hubo quienes declararon que no se imputaría pecado al que matase al rebelde monje. Note bien, querían asesinarlo. Cierto día un desconocido se acercó al reformador con una pistola escondida debajo de su mano y le preguntó por qué iba solo. Estoy en manos de Dios, contestó Lutero. Él es mi fuerza y mi amparo. ¿Qué puede hacerme el hombre mortal? Al oír estas palabras, el hombre se desnudó y huyó como si se hubiera hallado en presencia de los ángeles del cielo. El Señor estaba siendo protegido y cuidado
Martín Lutero estaba siendo protegido y cuidado por el Señor. Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se oían por doquiera, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles, en las academias y en las cortes de los reyes. Y aún hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador. Por aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe que él mismo enseñaba y sostenía había sido expuesta por el reformador bohemio. Claro, todo eso, y eso ya lo estudiamos, todos hemos sido husitas, dijo Lutero, aunque sin saberlo, Pablo, Agustín y yo mismo, y añadía, Dios pedirá cuenta al mundo porque la verdad fue predicada hace ya un siglo y la quemaron, haciéndose referencia de que Juan Hus fue llevado a la hoguera. En un llamamiento que dirigió Lutero al emperador y a la nobleza de Alemania en pro de la reforma del cristianismo, decía, refiriéndose al Papa, es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Jesucristo ostentando una magnificencia superior a la de los emperadores. Esto parecerse al pobre Jesús o al humilde San Pedro. Él es, dicen, el Señor del mundo, mas Cristo, del cual se jacta ser el vicario, dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de un vicario se extendería más allá de que el de su Señor. Entonces Martín Lutero estaba confrontándoles con hechos y sostenidos con la Santa Escritura, específicamente con el ministerio de Cristo Jesús. Hablando de las universidades, decía, temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura Santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Este llamamiento circuló con rapidez por toda Alemania e influyó poderosamente en el ánimo del pueblo. La nación entera se sentía conmovida y muchos se apresuraban a alistarse bajo el estandarte de la reforma. Note bien cómo iba creciendo la reforma, el movimiento de reforma. Los opositores de Lutero, que se consumían en deseos de venganza, exigían que el Papa tomara medidas decisivas contra él. Estaban desesperados. Se decretó que sus doctrinas fueran condenadas. Inmediatamente se concedió un plazo de 60 días al reformador y a sus correligionarios, al cabo de los cuales si no se retractaban serían todos excomulgados. Pero ¿qué les interesaba a ellos si ellos tenían su confianza en el Señor, no en el sistema papal? Fue un tiempo de crisis terrible para la reforma. Durante siglos la sentencia de excomunión pronunciada por Roma había sumido en el terror a los monarcas más poderosos y había llenado los más soberbios imperios con desgracia y desolaciones. Aquellos sobre quienes caía la condenación eran mirados con espanto y horror, quedaban incomunicados de sus semejantes y se les trataba como bandidos a quienes debía perseguir hasta exterminarlos. Lutero no ignoraba la tempestad que estaba, que estaba a punto de desencadenarse sobre él, pero se mantuvo firme confiando en que Cristo era su escudo y fortaleza. Con la fe y el valor de su mártir escribía, ¿qué va a suceder? No lo sé. Con la fe y el valor de un mártir escribía, ¿qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Note bien, lo que acabamos de mencionar, ¿qué nos interesa? ¿Qué importaba eso? Si ellos estaban siguiendo la voluntad de Dios, estaban en armonía con el Señor, con el único poderoso. Sea donde sea que estalle el rayo, permanezco sin temor, ni una hoja del árbol cae sin el
beneplácito de nuestro Padre Celestial, cuanto menos nosotros. Es poca cosa morir por el verbo, pues que este verbo se hizo carne y murió por nosotros, y con él recitaremos, con él moriremos, y con él resucitaremos si con él morimos, y pasando por donde pasó, llegaremos a donde llegó y moraremos con él durante la eternidad. Noten cómo hilaba Martín Lutero el mensaje bíblico, y para motivarse no solamente él, sino también a sus seguidores, a todos aquellos que habían aceptado el movimiento de reforma. Cómo hilaba esos mensajes de esperanza que se desprendían de Cristo Jesús, del ministerio de Cristo Jesús. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. Tremendas palabras de Martín Lutero. El mismo Cristo, la bula, pues ya dijimos que es una carta, ¿no? Del Papa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella, es decir, estaban atentando contra Cristo mismo, les estaba diciendo Martín Lutero. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por las más justas de las causas. Me siento ya más libre de mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Y eso lo dice el Apocalipsis con toda claridad. Martín Lutero no estaba solamente desahogándose, sino que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, y noten bien, lean Apocalipsis 16, ¿a dónde va a caer algunas plagas? Noten bien, dice ahí, chequen capítulo 16, las plagas, las 7 plagas postreras. Sin embargo, el decreto de Roma no quedó sin efecto. La cárcel, el tormento y la espada eran armas poderosas para imponer la obediencia. Recuerden la violencia que ejerce siempre el sistema papal. Los débiles y los supersticiosos temblaron ante el decreto del Papa, y si bien era general la simpatía hacia Lutero, muchos consideraron que la vida era demasiado cara para arriesgarla en la causa de la reforma. Todo parecía indicar que la obra de reforma iba a terminar, pero no. Pero Lutero se mantuvo intrépido. Roma había lanzado sus anatemas, contra él, y sus maldiciones, y el mundo pensaba que moriría o se daría por vencido. Estaban tratando de acorralar a Martín Lutero. Todo el sistema papal, todo el aparato papal, todo el peso del enemigo de Satanás contra Martín Lutero. Pero con irresistible fuerza, Lutero devolvió a Roma la sentencia de condenación y declaró públicamente que había resuelto separarse de ella para siempre. Aquí ya Martín Lutero rompe formalmente y oficialmente con el sistema papal, con la Iglesia Católica, en presencia de su gran número de estudiantes, doctores y personas de todas las clases de la sociedad. Quemó Lutero la bula del Papa con las leyes canónicas, las decretales y otros escritos que daban apoyo al poder papal. Al quemar mis libros, dijo él, mis enemigos han podido causar mengua a la verdad en el ánimo de la plebe y destruir sus almas, pero por esto yo también he destruido sus libros. Ha principiado, es decir, una cucharada de su propia medicina. Ha principiado una lucha reñida. Hasta aquí no he hecho sino chancear con el Papa, es decir, darles oportunidad para que entiendan que están mal, pero no lo quieren aceptar. Entonces dice aquí, hasta aquí no he hecho sino chancear con el Papa. Principié esta obra en el nombre de Dios, y ella se acabará sin mí y por mí, y sin mí y por su poder. Es decir, él sabía que esta era una obra del Señor, que el Señor la estaba dirigiendo. No era él el protagonista, sino que era una obra del Señor. A los escarnios de los enemigos que le desafiaban por la debilidad de su causa, contestaba Lutero: ¿quién puede decir que no sea Dios el que me ha elegido y llamado, y que ellos, al menospreciarme,
no debieran temer que están menospreciando a Dios mismo? Los ponía a pensar con esa pregunta reflexiva. Moisés iba solo a la salida de Egipto, Elías estaba solo en los días del rey Acab, Isaías solo en Jerusalén, Ezequiel solo en Babilonia. Dios no escogió jamás por profeta ni al sumo sacerdote ni a otro personaje distinguido, sino que escogió generalmente a hombres humildes y menospreciados, y en cierta ocasión a un pastor, Amós, es decir, un pastor de ovejas. Aquí Martín Lutero está poniendo como base bíblica y está comparando su situación con otros personajes bíblicos que el Señor, especialmente profetas, que el Señor escogió para dar un mensaje poderoso a su pueblo, y entonces hubiera una reforma para señalar el error, el pecado, y para que pudieran superar esa situación y hubiera un reavivamiento y una reforma. En todo tiempo los santos debieron con peligro de su vida reprender a los grandes y a los reyes y a los príncipes, a los sacerdotes y a los sabios. Yo no digo que soy un profeta, pero digo que deben temer precisamente porque yo soy solo y porque ellos son muchos. De lo que estoy cierto es de que la palabra de Dios está conmigo y no con ellos. Y tenía toda la razón Martín Lutero. Efectivamente el Señor lo había llamado a este solo hombre para enfrentarse con todo este monstruo de aparato. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. En aquella época de su vida escribió lo siguiente: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo. ¿Cuántas no han sido las retribuciones de mi corazón? ¿Cuántas veces? Es decir, Martín Lutero no quería, porque amaba a su iglesia, amaba a sus hermanos, pero tenía que presentar la verdad. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Cuántas veces no me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de labios de los papistas? Tú solo eres sabio, todos los demás están en error, y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad. Martín Lutero estaba reflexionando y estaba recapacitando, pero llegaba a la conclusión de que era el Señor que lo estaba moviendo. Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo, por su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra estas dudas. El Papa había amenazado a Lutero con la excomunión si no se retractaba, y la amenaza se cumplió. Se expidió una nueva bula para publicar la separación definitiva de Lutero de la iglesia de Roma, solamente que Lutero ya se había separado antes que la iglesia así lo hiciera. Se le declaraba maldito por el cielo y se incluía en la misma condenación a todos los que recibiesen sus doctrinas. La gran lucha se iniciaba de lleno. La oposición en la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades apacibles, especialmente de su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo se revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia de nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que están rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad.
pero hoy día la mayoría no tiene más deseo de verdad, de la verdad, que los papistas enemigos de Lutero. Ahora se está refiriendo a nosotros, ahora la reflexión es para nosotros y ahora nosotros tenemos que poner atención. Existe hoy la misma disposición de antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios, y las que esparcen hoy y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieran los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Jesús había dicho a sus discípulos: si fuereis del mundo, el mundo os amaría como a cosa suya, más por cuanto no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo, por esto os odia el mundo. Acordaos de aquella palabra que os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. Y en otra ocasión habían dicho abiertamente: ay de vosotros cuando todos los hombres hablasen bien de vosotros, pues del mismo modo hacían los padres de ellos con los falsos profetas. En nuestros días, el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos, y los que predican la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces. Las reformas de oposición a la verdad pueden cambiar la enemistad para poder ser menos aparente en sus ataques, porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que seguirá manifestándose hasta el fin de los siglos. Y con esto terminamos este capítulo número 7, donde hemos visto cómo ya Martín Lutero finalmente se separa de manera oficial de la Iglesia católica, del sistema papal, y entonces aquí viene la lucha, la tremenda lucha. Así que vamos a comenzar el próximo sábado, si el Señor permite, nos da vida y salud y todo está bien. Vamos a comenzar el capítulo número 8, un campeón de la verdad. Entonces vamos a continuar viendo esta situación tan tremenda que tuvo que ver con la reforma protestante, donde Martín Lutero no es que estuviera atacando a su iglesia, la iglesia católica, el sistema papal, sino que estaba viendo las situaciones erradas que se presentaban, y entonces él, con el mejor propósito, con el mejor afán, a través de las 95 tesis, pensaba y que esta situación se iba a remediar, se iba a resolver cuando ellos pusieran atención a eso. Pero lejos de eso, se volcaron en contra de él, y entonces la lucha inicia de manera fuerte, de manera abierta, de manera violenta por parte del sistema papal. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, esta mañana por la bendición de poder recibir la luz que tú quieres que nosotros tengamos. Permítenos, Señor, compartirla con todos aquellos que la necesitan, y que podamos entender, Señor, que tú eres el que estás detrás de toda la historia, que tú eres el que estás utilizando a hombres y mujeres sinceros, Señor, humildes, para que podamos recibir la luz de la verdad. Permite, Señor, que este mensaje pueda llegar a los corazones necesitados, y que también pueda ser una fortaleza para tu iglesia. Acompáñanos durante este sábado y permite que podamos rendir nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos. Entonces, si todo va bien, el Señor nos presta vida y salud, por aquí nos veremos el próximo sábado. Que Dios les bendiga, que disfruten del santo sábado.